El orgullo, un análisis cristiano de la soberbia y su impacto en nuestra fe. El orgullo, esa emoción que todos experimentamos en algún momento, puede parecer una cualidad positiva en muchas circunstancias, especialmente en una cultura que valora el éxito, el reconocimiento y el logro personal. Sin embargo, cuando miramos el orgullo desde una perspectiva cristiana, descubrimos que puede ser un obstáculo serio en nuestra relación con Dios y con los demás. El orgullo, si no se controla, puede convertirse en un veneno para nuestra alma, alejándonos del propósito de humildad y servicio que Jesús nos enseña en las Escrituras. A lo largo de este video, vamos a reflexionar sobre qué es realmente el orgullo, cómo se manifiesta en nuestras vidas y cuál es el impacto que tiene en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Analizaremos lo que la Biblia nos enseña sobre el orgullo y cómo podemos evitar caer en sus trampas. Además, exploraremos cómo cultivar la humildad, que es la antítesis del orgullo, y cómo esta virtud puede transformar nuestra vida. Comencemos con una reflexión de Proverbios que nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo es claro al mostrarnos que el orgullo, cuando no se controla, nos lleva hacia la caída. A lo largo de este video, veremos cómo la soberbia puede convertirse en un obstáculo que nos aleja de Dios y cómo podemos evitar caer en sus trampas. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es una actitud de superioridad y arrogancia, una sobrevalorización de uno mismo que se traduce en una falta de humildad. Es el sentimiento de que uno es mejor que los demás, ya sea en términos de habilidades, logros, posición social o cualquier otro aspecto. Aunque puede ser una reacción natural al éxito o reconocimiento, el orgullo se convierte en un problema cuando se desborda y comienza a dominar nuestras actitudes y pensamientos. En el ámbito cristiano, el orgullo es visto como un pecado porque va en contra de los principios fundamentales de humildad, servicio y amor al prójimo. La Escritura nos muestra cómo el orgullo puede destruir nuestra vida espiritual y alejarnos de Dios. En Isaías leemos: los ojos altivos del hombre se humillarán, y la altivez de los hombres será abatida, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos será sobre todo el soberbio y altivo, y sobre todo el que se ensalza para ser abatido. Este pasaje revela que el orgullo no solo tiene consecuencias en nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos coloca en una posición contraria a Dios. Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde. El orgullo nos aleja de la gracia de Dios y nos coloca en una posición vulnerable, ya que creemos que no necesitamos a Dios o que somos autosuficientes. Es importante entender que el orgullo no solo se refiere a la actitud de las personas que se sienten superiores a los demás. También se puede manifestar como un sentimiento de autosuficiencia o independencia de Dios, creyendo que nuestras fuerzas o capacidades son suficientes sin la ayuda divina. El orgullo espiritual es quizás la forma más peligrosa, ya que puede hacernos creer que no necesitamos depender de Dios ni de su gracia. El orgullo en la Biblia está llena de advertencias sobre los peligros del orgullo. Desde los primeros libros hasta el Nuevo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de cómo el orgullo fue la causa de la caída de grandes líderes y cómo Dios se opone a los que se enaltecen a sí mismos. Un ejemplo claro de las consecuencias del orgullo se encuentra en la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En Daniel, el rey mira su gran imperio y se llena de soberbia. Hablando el rey, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey,
cuando vino una voz del cielo que decía: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». El rey Nabucodonosor fue castigado por su orgullo. Después de proclamar su grandeza y gloria, pierde la cordura y vive alejado de los hombres como un animal durante un tiempo, hasta que reconoció la soberanía de Dios. Este pasaje muestra cómo el orgullo puede llevarnos a la pérdida de lo que más valoramos. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla del orgullo y la humildad, especialmente en sus enseñanzas sobre los fariseos. En Lucas, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, en la que el fariseo se llena de orgullo y desprecia al publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano». El fariseo estaba lleno de orgullo por su aparente justicia, mientras que el publicano, consciente de su pecado, humildemente pedía perdón. Jesús concluye que el publicano, al reconocer su necesidad de Dios, fue justificado, mientras que el fariseo no lo fue. Este relato nos enseña que el orgullo no tiene lugar en el reino de Dios. La humildad es la actitud que Dios valora. Las consecuencias del orgullo. El orgullo tiene muchas consecuencias tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras relaciones con los demás. En primer lugar, el orgullo nos aleja de Dios. En Santiago se nos recuerda: «Pero Él da mayor gracia». Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Cuando nos dejamos llevar por el orgullo, cerramos la puerta a la gracia de Dios. Dios no puede bendecirnos cuando estamos enfocados en nosotros mismos y no en Él. El orgullo crea una barrera entre nosotros y Dios y nos impide experimentar su amor y su misericordia. Además, el orgullo también daña nuestras relaciones con los demás. Cuando nos consideramos superiores, es difícil amar y servir a los demás como lo haría Cristo. El orgullo nos lleva a juzgar a los demás, a compararnos y a tratar de sobresalir a toda costa. Esta actitud de competencia constante y de falta de empatía crea divisiones en las comunidades y puede destruir amistades y relaciones familiares. El orgullo también nos priva de la paz interior. Cuando estamos obsesionados con nuestra imagen o con ser mejores que los demás, vivimos en constante tensión. No podemos encontrar paz porque siempre estamos buscando reconocimiento, aprobación y éxito. La humildad, por el contrario, nos trae paz, porque nos permite descansar en la gracia de Dios y confiar en que Él tiene el control de nuestra vida. ¿Cómo vencer el orgullo? Vencer el orgullo no es una tarea fácil, pero es esencial para vivir una vida cristiana auténtica. La primera clave para superar el orgullo es reconocerlo. Necesitamos estar conscientes de cuando estamos siendo arrogantes, autosuficientes o superiores a los demás. En Proverbios se nos advierte: «Abominación a Jehová es todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune». La autoconciencia es el primer paso hacia la humildad. Una vez que identificamos el orgullo en nuestras vidas, podemos comenzar a pedirle a Dios que nos transforme. El siguiente paso es buscar la humildad, que es la virtud opuesta al orgullo. Jesús mismo es nuestro modelo de humildad. En Filipenses leemos: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». La humildad de Jesús es el modelo perfecto de cómo debemos vivir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se hizo humilde
y sirvió a los demás. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a poner a los demás antes que a nosotros mismos y a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Además, es importante practicar el servicio a los demás. Al enfocarnos en servir a los demás, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y comenzamos a vivir con una mentalidad humilde. En Mateo Jesús nos dice: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Servir a los demás nos ayuda a vencer el orgullo, porque nos recuerda que nuestra vida no se trata de acumular riquezas, éxito o reconocimiento, sino de amar y servir a Dios y a los demás. Conclusión: el orgullo es un enemigo silencioso en nuestra vida cristiana, pero al reconocerlo y combatirlo con la ayuda de Dios, podemos vivir en humildad y experimentar una relación más profunda con Él. Jesús es nuestro modelo perfecto de humildad, y al seguir su ejemplo, podemos aprender a vivir con un corazón que honra a Dios y sirve a los demás. Te invito a reflexionar sobre las áreas en las que el orgullo puede estar influenciando tu vida y a pedirle a Dios que te ayude a vencerlo. Que su gracia y su humildad transformen tu corazón y que puedas experimentar la paz y la libertad que vienen al vivir sin orgullo, sino con un corazón humilde ante Él. Gracias por acompañarnos en este video. Que Dios te bendiga y te ayude a vivir con humildad y amor en todos tus caminos. Nos vemos en el próximo video.